ahora sí vamos a ir con nuestro primer invitado, el doctor Stalin Raza, que está desde la capital de la República. Doctor Stalin Raza, lo saluda Andrés Mendoza Paladines junto aquí al licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra. Eh, Me encuentro yo en Guayaquil, Julio en Palmar, en la provincia de Santa Elena, donde nos dice que hace muchísimo frío por el viento helado que viene del mar. Cuéntenos en Quito cómo están con el día de hoy, con el clima en la capital de la República en verano, que dicen que igual llueve. Buenos días. Buenos días, Julio, Andrés, mucho gusto de saludarles a ustedes y a la audiencia. Sí, los días pasados estuvo un poco frío acá en Quito, pero hoy casualmente es una mañana muy calurosa y el INAMI ha reportado que se van a registrar niveles altos de radiación y de temperaturas, entonces, bueno, vamos a tratar de cuidarnos lo que más se pueda. Claro, claro, ahora no hay que jugar con eso, ¿no? Con el tema del sol y del cáncer a la piel, que es un problema que se está convirtiendo cada vez más en una epidemia y de salud pública, por lo que usted dice, por los rayos UV y la falta de protección que luego de la capa de ozono y todo esto, el cambio climático, pues a 2.800 metros de nivel del mar, en pleno Ecuador o línea ecuatorial, pega más fuerte. Así que tomarlo con mucho cuidado y seriedad. Claro Doctor que Stalin sí. Raza, así es, ¿no? Y para los descoloridos es un poco, como yo, es más complicado todavía. Claro que sí, pues, cuando uno es, por ejemplo, como usted colorado, mírelo al licenciado Julio Ayala, él también, o sea, todos nosotros, y cuando uno tiene poco pelo, también, Sí, bueno, a cuidarse, a cuidarse. a cuidarse. Eh, Oiga, doctor, vamos a empezar cuando son las 8:43 con las preguntas sobre lo que ocurrió la semana pasada, pero que sigue generando muchísima polémica, y que es la elección del señor Godoy o doctor Godoy como el nuevo presidente de la Corte, del Consejo de la Judicatura, perdón. Eres el delegado de la Corte Nacional de Justicia, está tercero en la terna que envió el doctor José Swing, y en una elección doble, porque primero eligieron a la segunda integrante de la lista, un día después hubo una, una elección nuevamente, una reconsideración de la elección, y entonces se procedió, cambiaron las mayorías, los votos en el Consejo de Participación Ciudadana y eligieron al doctor Godoy, que deberá ser posesionado, entiendo, una vez que se notifique, creo que ya se notificó a la Asamblea por parte del Consejo de Participación Ciudadana, debería de ser posesionado ante la misma. Ese tema de que si había o se prestaba para reconsideración o no, ¿cómo lo analiza usted en la parte jurídica? Porque dicen que no estuvo pues la señorita, perdón, Bonifaz, ni estaba eh, principalizado el señor Verduga, que había pedido una licencia maternal, pues su esposa tuvo un bebé, y en la sesión de la reconsideración sí estuvieron presentes. ¿Cómo lo ve usted? Por partes, como diría Jack el Destripador. Lo primero que hay que decir es que la terna viene designada por el presidente del Consejo por el presidente, perdón, de la Corte Nacional. Entonces, claro, cuando se empieza un poco a contaminar el tema de la designación con la política, porque se les acusa a los tres postulantes de tener relaciones políticas o con políticos, o de haber tenido un pasado de actividad laboral o profesional de carácter político, lo que hay que preguntarse en primer lugar es el doctor José Swing, que es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, no tomó en cuenta esos antecedentes y esas características para poder elaborar su terna, o lo hizo sabiendo que las personas que iban a incluirse en esa terna eran personas que tenían estos antecedentes.
Porque recordemos que no son los partidos políticos ni las personas a quienes, ni los políticos de cuya dependencia se ha acusado a los postulantes quienes les han presentado, sino la Corte Nacional de Justicia. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es eso. Luego, lo segundo, en lo que tiene que ver con el procedimiento de designación. Yo creo que, y esto es un tema que es un poco más general, ¿no? Nos va quedando claro ya a toda la ciudadanía que el Consejo de Participación Ciudadana no es el órgano más idóneo, más adecuado para continuar haciendo designaciones de funcionarios importantes de la gestión del Estado o de organismos de control, como son los superintendentes, como son el defensor del pueblo, el defensor público, ahora los vocales y en este caso el presidente del Consejo de la Judicatura. Porque lamentablemente al ser 7 personas que terminan decidiendo, las mayorías que se cambian y que se acomodan en ese Consejo de Participación Ciudadana son absolutamente coyunturales y dependen en mucho de cuál es el vaivén político con el que va el Ecuador, que de suyo tiene ya un vaivén político muy ajetreado. Entonces hay que pensarse seriamente más adelante en presentar una reforma constitucional, la Corte ya lo ha dicho, que busque quitarle las posibilidades de designación al Consejo. Es más, que busque saber si conviene o no conviene continuar manteniendo esa institución. Porque se ha visto que estas designaciones de todos los funcionarios que ha designado están empañadas por este tipo de cosas, ¿no? A la final, uno de los consejeros o una de las consejeras termina desequilibrando la votación y terminan cambiando cosas de la noche a la mañana. Ahora bien, dicho esto, en cuanto al procedimiento, en el Pero sí es procedimiento, cierto lo que usted dice, porque el doctor José Swing, para iniciar, no entiendo, y sus colaboradores, colaboradoras, ¿cómo no hacen un checklist de los candidatos que envían y las candidatas? O sea, no es la primera vez que les pasa. Recordemos que en la primera terna enviaron a nuestro compañero, amigo aquí de la radio, el doctor, el abogado Hugo Landívar Orellana, y Hugo no tenía los 10 años de experiencia que pide en la parte judicial, que pide el concurso. Hugo tiene todos los méritos, pero no cumplía ese requisito. Y en este caso había también pues cosas que era cuestión de chequear. Por ejemplo, uno cuando manda un candidato, lo primero que hace es ver el consejo, en lo que dice función judicial, qué juicios tiene, por alimentos, por qué sé yo, por diferentes cosas, para enviar a los miembros de una terna, como lo que ahora se está diciendo el señor Godoy, ¿no? Es una, no sé, pues un descuido, una falta de ser prolijo, doctor Stalin Raza, ¿no? y, o sea, son cosas que tiene que explicarlas el doctor Swing, porque la verdad es que es dudoso que se deba a una desprolijidad. Él es un funcionario de carrera con mucha experiencia en la función judicial, así es que no creo que sea una negligencia en la revisión formal de los requisitos. Habría que ver, yo creo que podría en todo caso endilgarse de alguna responsabilidad por falta de atención a los antecedentes y a la trayectoria de los perfiles que él sugiere, pero bueno, estos son los resultados que uno tiene después de eso. O sea, el Consejo de Participación también tampoco tenía, mejor dicho, mucha elección, tenía que designar a uno de los tres, y así lo hizo, porque esto de devolver las ternas ya pasó en el inmediato pasado, ya ocurrió, y eso les ganó que dos administraciones del Consejo de Participación sean destituidas. Fue destituido el doctor Ulloa y algunos otros consejeros, y luego fueron destituidos el doctor Allen Berbera y algunos otros consejeros, precisamente por esta técnica o por esta estrategia de devolver las ternas y de no hacer la designación, como dijo la Corte Constitucional en su momento en la sentencia, de manera rápida, de manera eficaz y cumpliendo con todos los requisitos. Entonces al Consejo no le quedaba mucho más. Pero claro, el Consejo se desenvuelve, este es el problema de fondo, se desenvuelve en base a una regla de mayoría, como se desenvuelven todos los órganos colegiados. Pero una regla de mayoría entre 7 personas es una regla de mayoría bastante inestable y susceptible de cambios en función de los vaivenes políticos que se dan y de las coyunturas que en este país, como le decía, son tan vertiginosas. Entonces, ese es un problema de estructura, de fondo. Pero
Si uno dice, bueno, esa es la estructura con las reglas de juego, la cancha con la que hay que jugar, entonces tiene que llegar al reglamento del Consejo de Participación Ciudadana, de las sesiones del Consejo. Y el reglamento de las sesiones del Consejo de Participación Ciudadana establece que efectivamente se pueden reconsiderar las decisiones que se tomen. Y se las puede reconsiderar en la misma sesión o se las puede reconsiderar en una sesión posterior. Ahí me parece a mí que también hubo un manejo inadecuado, por decirlo de alguna manera, o porque no le quedaba otra, creo yo, al presidente del Consejo de Participación. Porque lo que regularmente se hace, y ustedes que tienen trayectoria y experiencia y conocen de la actividad parlamentaria, saben que se hace así, es que si uno quiere asegurar una votación, y la posibilidad, la ley establece la posibilidad de reconsiderar esa votación. Normalmente lo que se hace es pedir la reconsideración en ese mismo momento. Claro, así es. Porque se entiende que la decisión votada tiene una mayoría consolidada en ese momento. Entonces, en ese momento se solicita la reconsideración y con la mayoría que ya se tiene, se niega la reconsideración y se cierra la posibilidad de que a futuro se pueda volver a revisar esa decisión. Esto es lo que normalmente se hace, siempre se hace. En este caso, el presidente del Consejo de Participación no procedió así y dio chance, dio la posibilidad de que se haga la reconsideración en la sesión siguiente. Y en la sesión siguiente, dice el reglamento de las sesiones del Pleno del Consejo, puede pedir la reconsideración cualquiera de los consejeros o consejeras que hayan participado en la sesión anterior, y eso se cumplió. Lo solicitó la señora Yadira Saltos, estuvo en la sesión anterior. Y luego el reglamento dice, artículo 18 del reglamento, dice el reglamento, además tiene que contar con el apoyo de 3 consejeros o consejeras principales, principales. Por eso es que regresa el señor Verduga, que estaba en licencia, y vuelve a asumir su función, se principaliza y apoya con 2 consejeros más la moción de la reconsideración. Es decir, en esa parte también se cumplió la formalidad del reglamento. Y lo tercero que establece el reglamento como condición es que esa reconsideración se apruebe al menos con 5 votos de los consejeros o consejeras. Y el reglamento no limita la posibilidad, como sí lo hacen en otros cuerpos colegiados, pero en este no limita la posibilidad de que solamente puedan votar por la reconsideración los consejeros que participaron en la decisión donde se tomó la resolución. Entonces, frente a la ausencia de esta limitación, los 5 votos son 5 votos de los consejeros y consejeras que se encuentran presentes en la sesión de reconsideración, ¿sí? Así es como debe entenderse rectamente. Cualquier interpretación posterior que se haga por parte del organismo, del coordinador jurídico del Consejo, es extender la norma para allá donde no lo establece, donde no lo dice, y las interpretaciones extensivas o a las analogías en el derecho público, ustedes y todos los que nos escuchan saben, no son permitidas. Con el derecho público se hace exclusivamente lo que dice la norma que debe hacerse. Entonces, hay un problema. El problema es que claramente hubo un mal manejo o una imposibilidad de un manejo adecuado por parte del presidente del Consejo de Participación en la sesión donde debió haberse reconsiderado la votación, dio chance de que se haga la reconsideración, perdió numéricamente con la votación recompuesta la votación de la reconsideración, perdió la reconsideración y esto terminó revisando la decisión que se había hecho y designando al doctor Godoy, que fue el tercero de la terna. ¿Qué queda en esas circunstancias? Queda decir, hay que criticar las reglas de juego porque las estamos criticando, pero una vez marcada la cancha y aceptadas las reglas de juego hay que aceptarlas. La mayoría del Consejo de Participación ha cambiado y han perdido las personas que designaron a la doctora Dunia Martínez, han perdido la reconsideración. Hoy, por una nueva mayoría, está designado el doctor Godoy y el doctor Godoy va a ser posicionado mañana en la Asamblea como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Son los Hasta el hechos mes de que ya enero, ¿no? están consumados. Hasta el mes de Perdón. enero. Hasta el mes de enero del 2025, sí. Ojalá el Consejo de Participación, durante el lapso que falta, haga un concurso bien hecho, digamos, lo haga analizando bien cuáles son los postulantes. Ojalá que las funciones que tienen que enviar postulantes, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Asamblea, el Ejecutivo y la propia Corte Nacional de Justicia, haga una selección adecuada de cuáles son los candidatos que proponen porque como se sabe, no es una designación abierta, no es un concurso de público de méritos de oposición, es una designación cerrada. El Consejo tiene que elegir de entre los candidatos que les proponen las funciones de cada terno. Así que ya es una corresponsabilidad de quienes proponen y de quienes designan.
Vamos con las preguntas del licenciado Julio Ayala Serra. Gracias, Andrés. Doctor Raza, mucho gusto de saludarlo. Usted ha mencionado una frase que me queda bailando en el cerebro, de acuerdo a los vaivenes políticos. En verdad es así, como usted lo dice. Pero aquí viene el pero. Se supone que el Consejo de Participación Ciudadana no es político y que se lo ha escogido justamente de personas que no tienen filiación política. Sin embargo, a la hora de la verdad demuestran que son políticos y que pertenecen y hacen lo que ciertas líneas políticas les dicen. ¿Por qué razón esta situación, doctor? ¿Qué? ¿Nos engañan a los ecuatorianos? Porque desde el año 2018, desde febrero del 2018, que se hizo la reforma constitucional por la consulta que llevó adelante el licenciado Lenín Moreno, la ciudadanía decidió que los consejeros de participación ciudadana sean electos en un proceso electoral. Y entonces desde ahí uno no puede pensar, no puede aspirar a que esos señores que están ahí electos por la votación popular estén exentos o estén ajenos al proceso y al fenómeno político. Presenciamos como varios de los consejeros llegaron auspiciados directamente y explícitamente por organizaciones políticas. Es verdad, existía la prohibición, pero esta prohibición era una prohibición de carácter formal. A la final, los partidos políticos hacían junto con sus listas de asambleístas y de binomio presidencial la plancha de a quienes apoyaban de la ciudadanía, de la sociedad civil, sin ser afiliados, pero que los apoyaban los partidos y las organizaciones políticas. Incluso por eso han sido sancionados ya algunos de los miembros de los partidos políticos y otros se encuentran en proceso de ser sancionados, digamos, por haber precisamente incluido en auspicio político a estos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, no podemos pensar en la práctica, en la real política, digamos, que estas personas estén ajenas a la influencia política de quienes los auspiciaron en un primer momento. Y luego de quienes desde los organismos del Estado también buscan de alguna u otra manera hacerse con el control y cambiar las mayorías. Esto es una cuestión política, así es real. No estoy diciendo que sea ilegítimo, esto es real. Lo que yo sí critico es que decisiones de carácter importantísima como esta y la de otras designaciones de funcionarios del Estado sean susceptibles a que un grupo de 7 personas, de los cuales se requieren una mayoría de 4 y a veces una de 3 si se cuenta con el voto del presidente, que es voto dirimente, estas decisiones que a la final tienen que ver con la institucionalidad del Estado, terminan siendo resueltas por 3 personas o por 4 personas y a la final deciden sobre la realidad que tiene que ver con 18 millones de ecuatorianos, ¿sí? Y esa es la misma queja y la misma objeción que yo tengo con las decisiones de la Corte Constitucional también. Yo tampoco creo que 9 personas, de las cuales se requieren al menos 5 votos, terminen haciendo decisiones o sentencias que se imponen incluso a los órganos representativos de la democracia, como son la Asamblea, como son el Ejecutivo. Yo también creo que hay que tomarse bien en serio eso. O sea, definir en este país para una reforma futura estructural cuáles son los conceptos que uno quiere manejar de democracia. Si vamos a someter las decisiones importantes a la decisión de pocas personas, que además son susceptibles de influencias políticas y de cambios en la dinámica política que hay en el país, o si necesitamos procesos donde intervengan con mayor participación grupos de la sociedad organizada. Por ejemplo, en la designación de un presidente, una presidenta del Consejo de la Judicatura, a mí me parece que es necesario que intervengan las universidades, que intervengan las organizaciones de abogados, que intervengan los grupos incluso de usuarios del sistema de justicia, porque resulta que la persona que se siente ahí va a tener que gestionar un sistema judicial en donde hay miles de gente que depende todos los días en sus derechos, ¿no? En sus derechos laborales, en sus derechos de alimentos, en su libertad, en su patrimonio, dependen de las decisiones de jueces que hoy por hoy no tienen papel, que hoy por hoy no tienen aire acondicionado en la costa, que hoy por hoy no tienen amanuenses, que hoy por hoy funcionan con un sistema de citaciones precario de un país no civilizado. Entonces, quien se siente ahí tiene que responder y escuchar las quejas y las necesidades de los usuarios del sistema, no de 3 o 4 personas que terminen decidiendo en función de los intereses y los vaivenes políticos del momento. Doctor Raza,
Se habla de una acción de protección para suspender la designación del doctor Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Es procedente estos pasos? No, esa es otra de las distorsiones que se han generado gracias al sistema de designaciones del Consejo de Participación Ciudadana. Mire, esto ya se está volviendo endémico, digamos. Le nombran a un funcionario, le designan o va primero un candidato y los otros presentan una acción de protección para suspender el concurso o en este caso para impedir la posesión. Pero la Corte Constitucional ya ha dicho en varias sentencias, ha dicho que las acciones de protección no son la medida adecuada para poder suspender decisiones de designación de funcionario o para poder suspender juicios políticos o para poder ingerir en cuestiones de tipo político o en decisiones tomadas mayoritariamente por cuerpos colegiados. Lo ha dicho en el caso del alcalde Yunda de Quito, lo ha dicho en el caso de la expresidenta Llori, lo ha dicho en dos o tres casos más. Es decir, existe claridad, creo yo, debería existir por lo menos claridad en los jueces de que las acciones de protección no son la vía adecuada para inmiscuirse en las decisiones de designación de funcionarios. Y en este caso tampoco lo podrán hacer. Ojalá la jueza que está decidiendo eso lo tenga claro. Doctor Raza, ¿qué comentario le merece la denuncia que hace el secretario del Parlamento diciendo que está siendo presionado por funcionarios del Ejecutivo para que en la prontitud necesaria se proceda a posesionar al señor Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura? ¿Qué le parece esa denuncia? Si fuera verdad, es absolutamente deleznable. Un ejecutivo, un gobierno no puede presionar a un funcionario de otro poder del Estado para que haga algo. Es más, eso puede configurar un delito de tráfico de influencias. Entonces, eso sería grave. De llegar a comprobarse, sería grave. En cuanto a lo que tiene que ver con la denuncia del secretario, es decir, el secretario como persona dice, yo me he recibido llamadas para presionarme. Hasta ahí sería grave y es aceptable, digamos, que el secretario salga a hacer una denuncia en ese sentido. Lo demás tiene que mirarse con mucha atención, porque hoy en la mañana yo he escuchado que el secretario de la Asamblea, además de hacer su denuncia sobre la presión que se ejerció sobre él, o que se habría ejercido sobre él, está inmiscuyéndose a discutir temas que tienen que ver con algo que excede de sus funciones. Él es un funcionario de la Asamblea, es el secretario, no más. No es un asambleísta, no es un actor político, ni es un vocero político de la Asamblea. ¿Sí? Para eso la Asamblea tiene un presidente y tiene órganos de difusión por los que se expresa, no es el secretario. Cuando el secretario se mete a hacer, más allá de su denuncia, juicios de valor sobre la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y otros poderes del Estado, se está excediendo de sus atribuciones y en tanto tal se está saliendo de su función y de su rol como secretario. Y creo yo que seguramente los asambleístas van a tener que revisar si esas declaraciones hechas por el secretario se salieron del marco de sus atribuciones y si eso amerita que se revise su designación y su permanencia como secretario en la Asamblea. Don Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo, por favor. Gracias, don Julio. Ahora, otro tema, esa acción ante la Corte Constitucional, hay personas que me han dicho, mira, no tiene mucho futuro eso. Y otros dicen, no, ya se pronunció en una ocasión anterior la Asamblea Constitucional, hay un fallo al respecto. Usted nos acaba de dar su punto de vista jurídico y su análisis de cuál podría ser el futuro de la misma, pero se estaría cumpliendo aquella resolución de la Corte Constitucional de que tienen que darle seguimiento a sus resoluciones, es decir, a sus sentencias previas, o no. ¿Podría el Consejo de Participación Ciudadana estar incurriendo en alguno de esas fallas, alguno, mejor dicho, alguno de no acatarlo? Recordemos un poco cómo surge esto para las personas que nos escuchan y nos siguen, ¿no? La Corte Constitucional resolvió en una sentencia, de una acción que presentó el doctor Álvaro Román,
le reconoció al doctor Álvaro Román su condición de vocal suplente del Consejo, de la presidenta del Consejo de la Judicatura en esa época. Porque él fue designado en el Consejo del señor Trujillo, fue designado como vocal suplente de la doctora Maldonado, que era la presidenta del Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿qué hizo la Corte Constitucional? Le reconoció, le dijo, usted inamoviblemente seguirá siendo, mientras dure su periodo, el suplente del presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura, que fue lo que se había ignorado y se había desconocido cuando el doctor Murillo, Fausto Murillo, asumió la presidencia del Consejo. Entonces, le dijeron, doctor Román, usted es el suplente. Como es el suplente, usted cuando no haya presidente o presidenta titular, tiene que principalizarse. Y esto fue lo que ocurrió, ¿sí? Finalmente, el doctor Román, en vista de que la Asamblea, el Consejo de Participación no pudo nombrar a un presidente y a una presidenta titular del Consejo de la Judicatura, se estableció que el doctor Román sea el presidente encargado del Consejo durante todo este lapso. Pero ¿qué dijo la Corte en esa sentencia? La Corte en esa sentencia dijo, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que designar al vocal titular que ejerza la presidencia del Consejo, porque el doctor Román siempre será el suplente, pero tiene que designar un titular. Ese vocal titular que ejerza la presidencia tiene que reunir dos condiciones. Primero, tiene que provenir de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Y segundo, tiene que ser designado de manera rápida, pero ya, urgente, porque los periodos se van a acabar. Entonces, cuando se hace la designación con todas las características que se ha hecho y que ya hemos hablado del doctor Godoy, lo que contrariamente a lo que propone el presidente del Consejo está ocurriendo, el Consejo de Participación está ocurriendo, es que el Consejo de Participación está dando cumplimiento a la sentencia, porque está haciendo la designación. Incumplirlo sería no designar, es decir, incurrir en lo que incurrió el Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Ulloa, o en lo que incurrió después el Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Alem Berbera, no hacer la designación. Eso fue declarado incumplido por la Corte y por eso fueron destituidos esos presidentes del Consejo. Ahora es lo contrario, ahora sí se está cumpliendo con la decisión de la Corte y por lo tanto el hecho de que una minoría del presidente del Consejo más otra consejera pidan a la Corte que se pronuncie sobre un supuesto incumplimiento es improcedente y la Corte no les va a aceptar ese argumento. Y lo otro, las razones por las que dicen ellos que está incumplido tienen que ver con supuestas interpretaciones de tipo reglamentario hechas por la mayoría del Consejo de Participación y la Corte tampoco se va a meter en eso, la Corte Constitucional no se va a meter en eso y va a decir, a mí tráigame un problema de carácter constitucional, porque yo soy Corte Constitucional, no me traigan un problema de mala interpretación entre mayorías de las normas del reglamento, eso resuelvan entre ustedes con las reglas de mayoría que merecen y si hay violaciones al reglamento vayan a la justicia contencioso administrativa que es la adecuada para que resuelva ese problema. Entonces, no va a haber futuro en ese pedido que se ha hecho a la Corte Constitucional. Ahí estamos, las 9 de la mañana con 9 minutos. Claro, ahí ya tenemos la película mucho más clara y la tenemos mucho más explicada para los que somos legos en la materia, que no somos abogados, pues, ¿no? Vamos a ir con el buenos días y, lógicamente, en un momento las preguntas de nuestra compañera, la máster Romina Ceballos. Romina, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Andrés. Buenos días, Julio. Buenos días también a nuestro invitado. Acabo de llegar hace unos minutos. Pude escuchar cuando comenzaron a hablar del tema de la Asamblea Nacional. Doctor, ¿cuál es el plazo que tiene la Asamblea Nacional justamente para cumplir la decisión que tomó el Consejo de Participación Ciudadana? Buenos días, Romina. Un placer saludarla también a usted. No hay un plazo establecido en el reglamento de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, hecho por el Consejo de Participación Ciudadana, se establece que en 48 horas después de tomada la decisión, el Consejo la remite a la Asamblea. Y eso ya se ha cumplido. El Consejo ya ha enviado la resolución de designación a la Asamblea, pero no establece un plazo para que la Asamblea haga la posesión. Sin embargo, la Asamblea, la única competencia, la única intervención que tiene en este proceso de designación es la posesión. Y esa posesión ha sido convocada ya por el presidente de la Asamblea para mañana
a las 5 de la tarde, según entiendo. Entonces, salvo que exista alguna decisión judicial por mérito de esta acción de protección que está presentada, que interrumpa esa posesión, esto va a ocurrir mañana a las 5 de la tarde y a partir de ahí tendremos finalmente, después de tantos años y por un lapso de apenas 5 meses, un presidente titular del Consejo de la Judicatura. Aunque nos resulte agradable o no, nos caiga bien o nos caiga mal la persona designada, esto, como hemos analizado ampliamente, antes de que usted llegue, Romina, tiene que ver con una corresponsabilidad del presidente de la Corte Nacional de Justicia, que fue quien mandó la terna con la lista de 3 candidatos, uno de los cuales tenía que ser designado, y luego pues del Consejo de Participación Ciudadana, que tenía que haber hecho un proceso como lo hizo, escuchando cuáles eran los planes de trabajo y designando a la persona que consideren más idónea, y eso es lo que han hecho. Así que finalmente tenemos que esperar que en esos 5 meses el presidente titular del Consejo de la Judicatura, que se ha posicionado mañana, empiece a hacer algo positivo por el sistema de administración de justicia. La situación del sistema es clamorosa y él tiene esa grave responsabilidad de hacer algo importante en 5 meses. Doctor, y después de estos 5 meses, ¿él puede volver a participar en la terna para volver a reelegirse o cómo funciona el nuevo proceso? Funciones, él no podría volver a integrar la terna. Recordemos que eso justamente es lo que le pasó al doctor Román. El doctor Swing, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, dijo públicamente en varias entrevistas que él habría preferido que sea el propio doctor Román quien continúe en la presidencia del Consejo de la Judicatura. Entonces, claro, la pregunta que todo el mundo le hacía es, bueno, póngalo en la terna. Y hay un impedimento legal, un impedimento reglamentario de que pueda estar en la terna alguien que esté ejerciendo las funciones. Entonces, no podría volver a integrar la terna estando en funciones, renunciando y volviendo a incluirse en la terna quizás. Pero esto es muy dudoso. Yo creo que después de los 5 meses, el doctor Swing probablemente volverá a incluir en la terna a quien él ha dicho que lo prefiere ahí, que es al doctor Álvaro Román. Esperemos a ver qué ocurre. En este país, hablar de 5 meses con las circunstancias políticas en las que se desenvuelve es hablar de un montón de tiempo. Hay que ver qué ocurre hasta entonces. Así es, Andrés. No sé si tienes más preguntas o Julio, si está. Sí, vamos con Julio Romina con sus preguntas finales para nuestro primer invitado, el doctor Stalin Raza, desde la capital de la República. Doctor Raza, yo sé que usted es jurista y que no analiza los temas políticos, pero le quiero preguntar como ciudadano, ¿qué le parece esto de que a la hora de la verdad aparece ADN unido con RC5 en esta designación y que son los que presionan y que por el contrario el otro en discordia ahora es el Partido Social Cristiano? Unos días se unen, otros días pelean, otros días están a favor de los que están en contra de los que están a favor, un verdadero relajo. Aquí no hay ideologías, no hay nada, sino intereses solamente políticos. ¿Qué le parece a usted estas situaciones? Los ecuatorianos tenemos que aceptarlas así a regañadientes porque así es la política. A mí como ciudadano, no ya fuera del análisis jurídico, digamos, como ciudadano yo comparto la misma frustración y la misma decepción que seguramente comparte una gran mayoría de la población. De mirar esto, de mirar que el sistema político cada vez es más incoherente, por decirlo menos, incoherente, ¿no? Porque se dan pactos evidentemente contra natura. O sea, perdón, pero vemos asombrados todos cómo se dice samba canuta en las presentaciones públicas el señor Noboa y el señor Correa. Y en las redes sociales igualmente se adjetivan de la peor manera entre los dos. Y luego las fuerzas políticas que ellos representan se unen para poder llevar adelante una designación. Al contrario, vemos cómo se dicen también samba canuta el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional, señor Trump. Y luego terminan haciendo votaciones unánimes en la Asamblea, para aprobar propuestas hechas por el presidente de la República. Entonces, claro, a uno como ciudadano que no podría necesariamente estar informado de los temas jurídicos, le queda siempre la suspicacia que hay de por medio. Y en esa suspicacia la respuesta que surge es lo que usted bien acierta en señalar: intereses económicos, intereses personales, intereses políticos, incluso hasta vanidades.
Y entonces, claro, la gente por eso es que cada vez, y esto lo dicen las encuestas y lo dicen las estadísticas, cada vez cree menos, lamentablemente, ¿no? Pero cada vez cree menos en la democracia. Los jóvenes, que son hoy día la mayoría poblacional, creen muy poco en el sistema democrático. Y esto es grave, porque a menos credibilidad del sistema democrático, mayor posibilidad de los populismos y mayor posibilidad de los autoritarismos. Entonces, esto es una cosa que sí la ciudadanía deberíamos activarnos, por lo menos en los medios donde tenemos posibilidad de opinar, como este, como ustedes que tienen la responsabilidad día a día de manejar los micrófonos de un medio de comunicación, para decirle a la gente que esto en realidad no es necesariamente la democracia, es un mal manejo de la democracia, que hay que elegir bien, que hay que escoger bien, pero no que hay que tirarse al otro lado, que es concluir, llegar a la conclusión de que el sistema democrático no sirve y de que lo que nos podría servir de pronto es un autoritarismo para que estas cosas no pasen, porque eso sí sería dramático. Doctor, finalmente, en pocas palabras, ¿usted cree que la designación del señor Mario Godoy abre realmente las puertas, jurídicamente hablando, ahora sí, al regreso del señor Correa? No, y creo que no por varias razones. Primero, porque el señor Godoy va a estar 5 meses. Y 5 meses es un tiempo muy corto para que recién empiece a tomar control, digamos, de todo el monstruo que significa la gestión del sistema de justicia, ¿sí? Hay una cantidad de problemas que resolver en el día a día, desde pagar los sueldos a los funcionarios judiciales, con el escaso presupuesto que tienen, hasta cumplir con necesidades urgentes como estas que yo decía, papel, impresoras, aire acondicionado, funcionarios. Entonces, eso a nivel nacional, con el monstruo que significa esa institución, es muy complejo de manejar para 5 meses, en primer lugar. En segundo lugar, porque el presidente del Consejo de la Judicatura, recordémoslo una vez más, no tiene la capacidad de dictar sentencias. Y en teoría tampoco tiene la capacidad de ingerir en los jueces que están a cargo de conocer los casos donde se están involucrados personajes muy políticos, ¿no es cierto? Porque además ya la experiencia nos ha demostrado que cuando esto pasa, cuando hay vocales del Consejo de la Judicatura o presidentes del Consejo de la Judicatura que tratan de ingerir en los jueces, finalmente terminan respondiendo también ellos ante la justicia por obstrucción a la justicia. Entonces hay que tener, yo creo que el doctor Godoy va a llegar teniendo mucho cuidado de no incurrir en este tipo de excesos y de no prestarse para manipulaciones y para injerencias o para tratar de que se ingiera a través de él, porque si lo hace, él después va a ser el que esté procesado penalmente. Entonces, yo creo que no, esto no va a ser posible, ¿sí? Además, porque los casos que están donde el señor Correa está involucrado, son casos que tienen que someterse todavía a recursos que no han sido ni siquiera presentados. El recurso de revisión del señor Correa no ha sido ni siquiera presentado. La única manera en la que el señor Correa pueda venir al Ecuador es o bien que la Corte Nacional de Justicia le acepte un recurso de revisión de su condena y deje sin efecto el fallo que le condenó, o la otra que la Asamblea le dé una amnistía, lo cual es muy improbable que ocurra. Entonces, bajo cualquiera de los dos escenarios, no hay que tener ese cuco ni ese miedo de que ya viene Correa, porque jurídicamente esto es imposible y porque materialmente al presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Godoy, en 5 meses no va a poder hacer nada en ese sentido. Gracias. Andrés, por favor, en la parte final. Sí, para agradecerle Stalin Raza por estar con nosotros y esperando que tenga un buen inicio de semana, don Stalin. Gracias, un gusto siempre acompañarlos y a la orden para futuras ocasiones. Hasta luego. Igualmente un gusto para nosotros y bienvenido siempre.